y en especial a los ciudadanos de apartado. Al grado de mayor. Mayor. Sí. Porque en las Fuerzas Armadas, que la componen Ejército, Armada y Fuerza Aérea, hay unos rangos distintos al de la Fuerza Pública, que es la policía. Así es. En el caso de la Armada, mayor, el equivalente a mayor es capitán de corbeta. Ok. Y usted Así llegó es. entonces allí en ese rango de la Fuerza Naval. Así es. ¿Usted se retiró en qué año? En el año 2012. Después de eso hicimos la carrera de ingeniero naval. Luego nos especializamos en legislación aduanera. Estuvimos, después del retiro de la Armada, estuvimos 5 años en la Dirección de Impuestos y Aduanas de Urabá. Esa ha sido como la trayectoria laboral. ¿Y por qué terminó metido en la política? Hombre, W, porque la política es lo que nos concierne a todos, es lo que nos afecta a todos. Y un día me puse a pensar en mis hijos y comencé a pensar en que la violencia que hoy afecta a las ciudades, la falta de empleo y de oportunidades, es el resultado de las malas prácticas políticas. La política es la toma de decisiones. Yo considero que todos somos políticos, Sí. porque todos tomamos decisiones. Lo importante es que para tomar decisiones hay que tener una estructura en la cual usted recoja insumos, usted efectúe un análisis para poder tener un buen planeamiento, y con ese buen planeamiento y evaluando el costo-beneficio de cada decisión, se tome una buena decisión, no para un interés particular, sino para un interés colectivo. Y entonces, bajo esa premisa, se metió a hacer política. Hombre, la vida es cortica, el tiempo es pasajero, y si nosotros, los que tenemos hijos sobre todo, hombre, tenemos una responsabilidad muy grande en dejar un legado a la comunidad, en esforzarnos, en sacrificarnos, porque es que la política también ingresa uno en un tema en el cual, lamentablemente, algunas personas, en vez de proyectarse y enfocarse en la solución a los problemas, comienzan a atacar a los rivales, al contrario político, y eso sin lugar a dudas genera intranquilidad. Entonces, cuando nos metemos ya de lleno a la política, pues fue una decisión familiar, pero sobre todo de hacer algo por la comunidad y de dejar un legado. ¿Cuántos años ya en la política? ¿Cómo fue ese recorrido y cuáles han sido sus principales logros? Andreina, muchos años estuvimos en un proyecto, el proyecto anterior estuvimos 7 años construyendo un proyecto político. En esos 7 años, cuando ese proyecto empezó de cero, estuve en esa labor. ¿Cuál fue el proyecto anterior para Unidos contextualizar por la Vida. a los oyentes? Unidos por la Vida, estuvimos 7 años. Nos retiramos el 14 de enero del 2025. Lo hice por escrito, manifesté mis razones, y en el momento que nos retiramos, muchos líderes de diferentes lugares y de diferentes grupos políticos comenzaron a motivarnos a seguir en esta labor política, Andreina. ¿Por qué se retiró de ese equipo político? Hombre, yo vengo a construir una política que sea respetuosa, sana, constructiva. Porque el ser humano tiene una estructura. Todos nosotros lo creamos a partir del pensamiento. Y a partir del pensamiento salen las palabras, de las palabras salen las creencias arraigadas en el ser humano, y de esas creencias salen las acciones. Entonces todo lo que pensamos y lo que hablamos debe ser constructivo. Yo me retiro porque durante el tiempo que se gobernó, pues, digámoslo así, que durante 7 años fui un leal servidor, un leal soldado, y cuando se gobernó, sin decir que bien o mal, porque yo considero que hay que respetar y cada quien tiene sus formas de gobierno,
en las decisiones administrativas y en todo el gobierno, pues no tuvimos la oportunidad de tomar decisiones. Entonces yo pienso que la lealtad también está en decir no y hacerse a un lado. Después de ese año consideré que debíamos tomar otro rumbo y eso estamos haciendo, W. Tomó una decisión política ahora. Todo en la vida son decisiones, todo en la vida es política, hasta en la casa es política. Es más, mira, Margaret Thatcher decía, yo creo que es una de las Primera frases, ministra de primera Inglaterra. ministra de Inglaterra, una de las palabras más sabias decía que toda persona, toda ama de casa o todo hombre que sepa gobernar su hogar puede gobernar un país. Y eso es totalmente cierto. Yo escucho muchas ciudades, y haciendo una analogía con esa frase, escucho muchas ciudades que en algunas partes dicen, hombre, fue un buen alcalde. Y entonces la gente, le preguntan a la gente, ¿y por qué fue buen alcalde? Porque pavimentó muchas calles. Yo le pregunto a W, Andreina, si a usted le dicen, usted es un buen papá porque le echó baldosa a su casa, porque pavimentó su casa, porque la pintó bonito, no. Usted es un buen papá si realmente usted genera primero una educación espiritual en sus hijos, y eso hay que traducirlo en los municipios. ¿De qué nos sirven los ingenieros si no tienen una formación espiritual, si no tienen un temor? Luego usted a los hijos debe darle una educación profesional, y en los municipios debemos orientarlo a las carreras técnicas que nos puedan conectar con los mercados internacionales, y finalmente la educación financiera. Entonces, en ese contexto debemos ir y hacer las cosas. Muy bien. ¿Qué decisión tomó? Hombre, nosotros inicialmente, cuando nos hacemos a un lado, yo consideré que debía ser respetuoso con cada uno de los integrantes del equipo, que eran más o menos unos 120 líderes, que obviamente cada uno tiene sus equipos. Dentro de los líderes hay personas que tienen mucho liderazgo y tienen muchos seguidores, cientos de seguidores, y los reuní a todos y les dije, mire, yo considero que cada uno debe tomar su decisión. Eso fue en el mes de enero, finales de enero, y cada uno tomó su decisión en relación a los equipos, ¿no? Soy una persona respetuosa de eso, y en cuanto al equipo, muchos se han ido a diferentes campañas. ¿Y usted en particular? En particular, yo le digo algo, W, yo no soy tibio, yo soy claro en mis cosas. En lo particular he visto que uno de los candidatos, Adolfo Romero, me ha manifestado públicamente que quiere trabajar en el tema de proyectos para el beneficio de la comunidad. Y yo considero que en la política hay dos palabras mágicas. La primera son los votos para llegar al gobierno, y la segunda son los proyectos. A usted no le sirve nada llegar al gobierno si no tiene proyectos. No hay nada. Entonces, ¿yo cómo me puedo negar ante un candidato que está pensando en esa sintonía? Así de claro. ¿Ha recibido ustedes algún señalamiento, hostigamiento por su decisión? Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que hay que cambiar. Los políticos de apartado no se pueden esconder detrás de las redes sociales. Los políticos de apartado no nos podemos esconder. Debemos hablar de frente, debemos hablar con respeto, porque debemos tener un diálogo constructivo. Si no tenemos un diálogo constructivo, mucho menos vamos a construir la ciudad. Y hoy apartado tiene que tener una visión clara, incluyente, y una visión empresarial, donde se generen rentas para el municipio, donde se comprenda que hoy la vocación de apartado tiene que ir en los servicios portuarios, donde se comprenda lo delicado que viene para el municipio de apartado en temas de seguridad y en temas de movilidad. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Entonces debemos estar pensando
antes de atacar a los rivales, en construir y trabajar en equipo. Bueno, usted al inicio de esa entrevista nos mencionaba que decidió incursionar en la política porque quiere ver un cambio. ¿En algún momento le gustaría ser usted el candidato? Yo digo que eso lo va a definir la ciudadanía. Yo soy una persona que toma decisiones, primero en equipo y segundo con insumos. Inicialmente consideramos ir a las elecciones atípicas, pero por varios factores tomamos una decisión de pensar e ir con miras al 2027. Faltando 1 año y 2 meses, si la ciudadanía quiere que seamos candidatos, vamos a ir, porque es que eso no lo decido yo ni lo decide mi equipo, lo decide la ciudadanía. Entonces, en su debido momento, haremos una encuesta y esperamos que si la ciudadanía nos apoya, iremos para adelante. Muy bien. Es el diálogo con Mauricio Cuéllar, quien ha tomado la decisión entonces de respaldar a Adolfo Romero en este proyecto político, lo acaba de decir, y haciendo claridades sobre el porqué de su decisión con relación a esta coyuntura electoral. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Le quedó faltando algo? ¿O lo invitamos esta semana? Porque, bueno, lo que pasa es que el tiempo en radio es corto porque tenemos las bases llenas y tenemos que también... Sí, algo, comprendo perfectamente. Cuando ustedes gusten, estaré acá.